Quiero invitarles a abrir su Biblia ahí en el Evangelio de Lucas. Lucas y el capítulo 15. Lucas 15. Vamos a ver esta noche de los versículos 11 al 32, pero vamos a leer del versículo 1 y 2, o sea, del 1 al 3 y luego del 11 al 32, para que recordemos el contexto en que Jesús está contando estas parábolas. Entonces, Lucas 15, versículo 1 al 3 y luego del 11 al 32. Dice así la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Versículo 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, te damos gracias porque tenemos tu palabra en nuestra mano y podemos abrirla hoy. Y queremos, Señor, que tú nos hables a través de ella en nuestro corazón. Oh Padre, que tu Santo Espíritu siembre en nuestros corazones tu palabra y obre en la necesidad de cada uno de nosotros esta noche. Háblanos, Señor, porque tu pueblo que está aquí quiere oír tu voz. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Creo que esta es una de las parábolas más conocidas y hermosas que Jesús produjo. La hermosa historia jamás contada. Solo la mente del divino Jesús pudo idear esta historia tan preciosa. Algo que se destaca en estas tres parábolas que Jesús está contando a esa multitud que estaba ahí escuchándole, es que tanto la parábola de la oveja perdida como de la moneda perdida y como del hijo perdido, se destaca que hay gozo en Dios y en los cielos por haber encontrado lo que se había perdido. Esa es la esencia de las tres parábolas, que hay gozo en Dios y en los cielos por haber encontrado lo que se había perdido. Leíamos en el capítulo 15, al comenzar los primeros versículos, poniendo como telón de fondo ese público que estaba escuchándole, un público especial, que prepara el terreno para referir estas tres parábolas. Y el público que estaba presente eran los publicanos. Eran aquellos que eran considerados traidores, que eran despreciados, que extorsionaban a sus compatriotas judíos para llenar las arcas de Roma. Y estaban los pecadores, los irreligiosos, esa chusma irreligiosa, que los escribas y los fariseos consideraban a ellos por debajo de ellos y que decían de ellos: esta gente maldita es. Personas con las cuales los fariseos y los religiosos nunca querían relacionarse. Estos se acercaron a Jesús para escucharle. Y como resultado, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y ahí estaban los fariseos, los saduceos, los religiosos y por el otro lado, ¿cierto?, los publicanos y los pecadores. El Señor Jesucristo era el experto narrador de historias. Sus parábolas eran inigualables analogías que aclaraban la verdad espiritual. Eran historias extraídas de la experiencia de la vida cotidiana con la que sus oyentes podían identificarse. La Biblia es un libro de un mundo real, fiel a los hechos y a las experiencias humanas comunes. Aunque los significados de las historias del Señor Jesús fueron diseñados para ocultar la verdad de quienes lo habían amenazado, aún eran historias claras y comprensibles. Incluso quienes rechazaron la verdad entendieron las analogías, aunque misterio en cuanto al significado y la aplicación espiritual.
esta parábola conocida comúnmente como la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido. En realidad esta parábola es la historia de dos hijos rebeldes y un padre amoroso y clemente. De todas las parábolas que Jesús enseñó y habló, esta es la más conocida y la más sobresaliente. Las dos primeras parábolas, la de la oveja y de la moneda perdida, destacan la parte divina en la búsqueda de los perdidos. Pero esta tercera parábola, aunque se refiere a Dios como el buscador de los perdidos, se enfoca más en el aspecto humano de la salvación, donde el perdido busca al Padre, regresa a Dios. La responsabilidad humana que busca a Dios. La historia gira en torno a tres personajes, ¿cierto? El hijo menor, el padre y el hijo mayor. El hijo menor parece ser el ejemplo extremo de la vergüenza debido a su rebelión contra todo lo que es correcto. Contra todo lo que es correcto. El padre que se rebaja al aceptar otra vez al hijo, y el hermano mayor que cree que es más honorable, digno, porque según él no había fallado nunca, jamás. Cada uno de ellos representa a la audiencia que estaba ahí. La oveja, la moneda, el hijo perdido, representan a quienes, a los publicanos y pecadores. Las 99 ovejas en el redil, las 9 monedas que quedaron a resguardo de la mujer y el hijo en casa, representan a los fariseos, los escribas, los religiosos y el pastor que busca, la mujer que busca y el padre que espera al hijo regresar, representa a Cristo. Esta es la verdad espiritual que Jesús está transmitiendo a los que estaban ahí escuchándole. Versículo 12 del capítulo 15. Dice, también dijo una parábola, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le da. Y volviendo así dijo, ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, dame. Dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué petición hizo el hijo a su padre? ¿Qué petición más descarada y respetuosa? Y expresaba una falta de amor total y gratitud hacia quien le había provisto de todo. Que un hijo le dijera al padre tal cosa era de tal aberración y barbaridad, especialmente en la cultura que ellos vivían, que en el fondo lo que quería decir el hijo a su padre,
que deseaba verlo muerto, ya que no tenía derecho a su parte de la herencia mientras su padre estuviera vivo. ¿Y cuántas veces hemos visto, cierto, que aún el padre está agonizando y ya los hijos y la familia están peleando por los bienes, ¿no es cierto? Pero él con descaro: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, dame mi herencia. Lo que estaba diciendo es: Padre, me gustaría verte muerto para poder disfrutar de la herencia que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? El padre, dice la Escritura, le repartió los bienes. Si la actitud del hijo menor fue sorprendente, más sorprendente es la determinación del padre de repartir los bienes, de concederle la petición. En vez de responderle con un ¿quién te has creído para pedirme algo así? ¿O qué te has imaginado? O peor aún, desheredarlo por hacer tal petición, por tal falta de respeto y desprecio hacia su padre. El padre le concede la petición y le da la parte de la herencia que le corresponde. Así que, hijo, no se le ocurra a ustedes hacer eso con su papá, ¿eh? Y luego dice la palabra que, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Se fue lejos. Aquí encontramos la razón del por qué pidió la herencia. Quería dar rienda suelta a todos sus apetitos carnales y pecaminosos, vivir una vida desenfrenada, como se dice, vivir la vida loca. Lejos, donde nadie le conociera, lejos de su familia, lejos de sus conocidos, donde él sería un completo desconocido. Porque sabemos que de alguna manera es un freno al mal comportamiento el ser conocido, ¿no es cierto? Porque me pueden ver. Alguien me puede ver y puede ir con el cuento a mis padres. Y allí dice la Escritura que él desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En su libertinaje malgastó el dinero de su herencia: alcohol, drogas, mujeres. De hecho, su hermano dice, gastó todos sus bienes con prostitutas, con rameras. Derrochó su fortuna. Sin embargo, los placeres del pecado son pasajeros, son efímeros. Hebreos 11:25 que dice que los deleites temporales del pecado son pasajeros. Y cuando desapareció lo último de su dinero, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Sus antiguos amigos, que con gusto se habían emborrachado con él, no le fueron útiles cuando todo lo hubo malgastado. Se acabó todo el dinero que había recibido, por el cual no había trabajado, y dejó de ser un sujeto de interés para ellos. ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Los placeres del pecado pagan mal. Vergüenza, deshonra, vacío, menosprecio, sífilis, sida, etcétera, etcétera, etcétera. Y más aún, dice que vino una gran hambre. Inmediatamente después de la bancarrota surgió un desastre natural.
Por primera vez en su vida, ese joven supo lo que era la escasez, supo lo que era tener hambre, supo lo que era estar sin amparo. Y vino, se arrimó, dice a uno de los ciudadanos. Se pegó a uno de los ciudadanos como un pordiosero, es decir, como un mendigo, un indigente, un limosnero. Se pegó a ese ciudadano. Y el ciudadano, para librarse de esa visita indeseable, lo mandó a cuidar los cerdos. Para un judío y para los que estaban ahí escuchando, era la vergüenza más grande que un judío primero tuviera en tierras gentiles y luego lo peor de lo peor de lo peor, cuidar cerdos. Era lo más degradante y vergonzoso que jamás un judío podría realizar. Y luego dice la Escritura que tenía tanta hambre que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Llenar su vientre. Quería de alguna manera saciar el hambre aún con la comida de los cerdos, pero nadie le daba. En su espiral descendente llegó hasta lo más bajo, de lo bajo, de lo bajo, de lo bajo. Como nosotros decimos, tocó fondo. Hermanos, tenía tanta hambre que quiso comer la comida de los cerdos. Pero lo peor de todo es que nadie le daba ni siquiera la comida de los cerdos. Tocó fondo. El comportamiento del hijo menor ejemplifica los lamentables deseos del pecador y su difícil situación ilustra gráficamente la desesperada realidad que vive. Pecar contra Dios no es rebelarse contra Él. Es rebelarse contra Dios. Voy a vivir mi vida a mi manera. De hecho, hay una canción del mundo. La cantaba Frank Sinatra. Voy a vivir hasta el final a mi manera. Niegan a Dios, le niegan a Dios el lugar en sus vidas, lo odian, desearían que Él no existiera, se niegan a amarlo, lo deshonran, toman las dádivas que Él les ha dado y las despilfarran en una vía de gratificación personal, disipación, lujuria desenfrenada. Y el resultado, el pecador se encuentra espiritualmente en bancarrota, vacío, indigente, sin que nadie lo ayude, sin a nadie a quien acudir y enfrentando la muerte eterna. Y cuando todo falla, el pecador toca fondo. Y solo hay una solución para aquellos que, al igual que este joven, se hallan en esta situación. Una sola solución: volverse a Dios. ¿Ya tocaste fondo? ¿Ya tocaste fondo? ¿Cuánto más se espera descender? ¿Hasta cuánto más?
Versículo 17 dice, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Hoy como es mi anhelo de que tanto que tuvieron en los caminos del Señor les pueda llegar ese momento. Tengo un hijo que está lejos de Dios. Tengo un pastor que tiene su hijo de la droga. Conozco de otros pastores y grandes pastores y misioneros que sus hijos se declaran ateos. ¿Y cuánto en mi oración es que, como este hijo, vuelva en sí? Y volvió a sus cabales. El buen juicio, la sensatez, la claridad a su mente y pensamientos volvieron a su mente. Y se dio cuenta de la realidad de las cosas. Había vivido con una mente extraviada, creyendo cosas que no eran reales. Hermano, eso hace el pecado. Eso hace el pecado. Eso es lo que le dijo Satanás a Eva: seréis como Dios. Y trajo la ruina a la humanidad. Y él reflexionó después de volver en sí, de darse cuenta de su condición. Y reflexiona diciendo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Recordó su padre. Recordó a su padre, recordó a los jornaleros en la casa de su padre. Recordó que los jornaleros tenían abundancia de pan, porque el padre, su padre, les daba alimento en abundancia y ellos estaban bien. Y yo soy hijo y estoy aquí padeciendo hambre y en estas condiciones. Reaccionó, reflexionó, pero no solamente se quedó en eso, sino que tomó una acción. Y él dice: me levantaré e iré a mi padre. Y en esa reflexión tomó esa decisión de volver a la casa y prepara el discurso que va a decir a su padre. Él se da cuenta de una cosa, que él tenía que arreglar las cosas. Él tenía que arreglar cuentas. Él tenía que arreglar cuentas. Él tenía que arreglar las cosas con su padre. Y lo primero que él hace: me levantaré e iré a mi padre. Y luego dice: he pecado, he pecado. Él asume la total responsabilidad por su pecado y acepta la atrocidad de éste. No culpa a la sociedad. O no, si la sociedad no culpa a sus padres, es que si mi padre, si mi papá hubiese hecho esto o aquello, no culpa a la falta de oportunidades. No culpa a Dios, como lo hizo Adán, la mujer que tú me diste, sino que él reconoce una cosa: he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoce que él pecó contra Dios y él reconoce que pecó también contra su padre, con todo lo que hizo. Con todo lo que hizo, reconoce que ofendió y pecó contra su padre. Reconoce que fue pecado pedirle la herencia a su padre sin haber estado muerto. Reconoce que avergonzó a su padre por el estilo de vida que estuvo viviendo.
pecador nunca va a venir a Dios. Nunca, nunca, nunca. Hasta que nos diga, soy responsable. Pequé contra Dios. Ofendí a Dios con mi estilo de vida o con mis acciones. Nunca volverá a Dios. Aunque a veces uno dice, está cerquita. Pero está tan lejos como el más vil pecador y violador y asesino. ¿Sabe? Esto nos habla de arrepentimiento. Ese joven se arrepintió. Le contaba a mi nieto que un día le dijo a su padre, papá, soy malo. Tiene 9 años. ¿De qué? ¿Malo de qué? Soy malo. No, hijo, tú no eres malo. Papá, soy malo. No lo pudieron sacar de ahí. Día después o semana después él viene, papá, tengo a Cristo en mi corazón. ¿Sabe? Él se dio cuenta de 9 años. Dios y el Espíritu obraron en su corazón. La palabra obró en su corazón. No sé en qué momento, qué palabra obró, no sé, pero esa fue la obra del Espíritu. Y él reconoció que su condición y que necesitaba un Salvador y vino a Cristo y fue salvo. Una persona nunca va a venir a Dios mientras no reconozca que ha pecado, mientras no se arrepienta. Puede vivir toda la vida en la iglesia. Puede traer su Biblia bajo el brazo, puede cantar, aprenderse los himnos, saber cientos de versículos de memoria, pero si no se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, nunca podrá ser salvo. Y hermanos, ese es lo que nosotros debemos predicar cuando evangelizamos. Llamar a las personas al arrepentimiento. Es lo que hizo el hijo. Iré a la casa de mi padre y le he dicho, soy responsable. Pequé con lo que hice. Y luego dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconocía que no tenía mérito alguno para ser considerado hijo, que a lo sumo podría hacer méritos para que quizás un día el padre lo pudiera aceptar. Y se conformaba él con que su padre lo considerara como un jornalero. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él creía que debía hacer méritos para que el padre lo llegara a elevar a la categoría de hijo. Creía que tenía que ganarse el derecho para volver a ser considerado hijo. Y debía comenzar por abajo, como un jornalero, como un simple trabajador. Y quizás un día el padre le llegaría a dar la oportunidad de considerarlo como hijo. Y levantándose, dice, y levantándose volvió a la casa de su padre. No solo se quedó en la reflexión, no solo se quedó en el discurso que preparó, sino que tomó un curso de acción para el cambio. Un curso de acción para el cambio. Se levantó y se dirigió a la casa de su padre. Era la única salida para su situación. Versículo 22. Perdón, 20. Y levantándose vino a su padre.
Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y hagamos fiesta. Y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lo vio su padre. El padre lo vio de lejos venir a casa, era su hijo que regresaba. Y ahí estaban los fariseos escuchando la historia de Jesús, la parábola. ¿Qué estarían pensando al escuchar esa historia? La actitud del padre. ¿Qué estarían pensando ellos? ¿Cuál debería haber sido la actitud del padre? Uno podría hacer mucha exégesis de esto, ¿no? Pero no lo vamos a hacer. Y corrió el padre. Corrió a buscarlo, lo vio, y a pesar de todo lo que había hecho su hijo, corrió a buscarlo, movido a misericordia. Él mostró amor y misericordia con las debilidades de aquel hijo que falló y que pecó. Corrió, se echó sobre el cuello de su hijo y lo besó. Y lo besaba. Recuerden que él venía de estar con los cerdos. Qué olor debe haber traído, ¿no? Pero no le importó al padre. En la condición que estaba, su amor por su hijo supera todas las barreras. Mira, quizás no siempre vas a contar con la aprobación de tu padre en lo que haces o piensas, pero sí puedes contar con toda seguridad con su amor y su perdón. El Padre siempre te va a amar. Hijo, tu Padre siempre te va a amar. Puede que no esté de acuerdo contigo, puede que pelee contigo, que no te vale ninguna de las cosas, o alguna, o muchas. Y tú puedes pensar cualquier cosa de tu padre, pero si hay algo seguro que puedes contar de con tu papá, es que te ama y te va a perdonar siempre. Siempre. Y él le dice: Padre, he pecado contra... Él comenzó a darle su discurso y el padre no le importó su discurso, sino que el padre, ¿qué dice? Llama a sus siervos y dicen: vístanlo, pongan un anillo, pongan calzado en sus pies, maten el becerro gordo, el más gordito, y hagamos fiesta. Comamos y hagamos fiesta. Lo restauró a su completa posesión de hijo, sin necesidad de que él tuviera que hacer mérito. Solo la misericordia del Padre fueron suficientes para restaurarlo a su completa y total posesión de hijo. Así como hubo gozo por haber encontrado la oveja perdida, goza por haber encontrado la moneda perdida, también hay gozo por haber encontrado al hijo perdido. Y hermano, qué maravilloso es eso. Que cuando usted vino a Cristo, Él dice: más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted no hizo ningún mérito. Ninguno. Solo Dios quiso hacerle su hijo, su hija, solo por su gracia. Solo por su gracia.
Luego dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo el padre: hace tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. En vez de alegrarse de que su hermano volviera a casa y unirse a la fiesta por ello, se enojó que su padre lo hubiera recibido e hiciera una fiesta. Probablemente le hubiese estado feliz de que su hermano se hubiera perdido para siempre. Y él le dice a su padre: tantos años que te sirvo. Y ahí dejó salir toda la amargura, el resentimiento que el hijo tenía en su corazón, que había reprimido. Salieron, se desbordaron de su corazón, negándose de manera irrespetuosa a dirigirse a su padre con el título de padre. No le dice: padre, cuántos años te sirvo. Dice: tanto tiempo te sirvo. Mostró la amargura que había en su corazón y lo manifiesta por esas tres cosas. Le dice: nunca te he desobedecido, no me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme. Y por ese tu hijo, por ese hace fiesta, mostrando también el desprecio hacia su hermano. Él no entendió el inmerecido favor, el gratuito perdón que el padre entregó a su hermano. Por eso a veces los hijos no entendemos las reacciones de los padres. Porque los hijos pensamos: aquí mi papá debería, no sé, dejarle caer todo su juicio a mi hermano. Pero él piensa como hermano, no piensa como padre. Solo un padre ve a sus hijos como solo él lo puede ver. Pero él no entendió el favor que el padre extendió hacia su hermano. Él dijo: siempre he estado contigo. Aunque estuvo ahí, pero nunca tuvo comunión con su padre. Nunca. Nunca tuvo una comunión con su padre, porque si hubiese amado a su padre, habría amado a su hermano. Nunca me has dado. No me has reconocido ni felicitado lo bien que me he portado. Nunca te he desobedecido. Siempre he estado contigo. Y aquí el padre le dice a su hijo, entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. A pesar de lo atrevido que fue el hijo, a pesar de lo insolente que fue el hijo, el padre le responde con la misma gentileza y con la misma clemencia que lo hizo con el hijo que volvió a casa. Lo trató de la misma manera, con ternura.
a su hijo que fue atrevido e irrespetuoso. Hijo. En el griego es, aquí no es hijo, sino niño, mi niño, mi niño, tú siempre estás conmigo. Todas las cosas que tengo son tuyas. Lo trató con clemencia, con gentileza, con compasión. Pero le dice, hijo, era necesario. Tenía que ser así, era necesario hacerlo. Y las razones que el padre le da a su hijo mayor para hacer la fiesta son razones poderosas, muy poderosas. Tu hermano que se había perdido ha sido hallado. ¿No es suficiente razón para hacer fiesta? Sí, amén. Claro, ahora, después de haberse malgastado todo, haber vivido disipadamente, claro, ahora viene. Es suficiente razón para hacer fiesta por el que vuelve. Suficiente razón porque estaba muerto y ya revivido. Y hermano, ahí concluyó la historia. Y ahí terminó la historia que Jesús contó a ese público que estaba ahí. Terminó la historia. No se sabe si el hijo entró, qué pasó. ¿Cómo la terminaría usted? Quizá diría, bueno, al final el hijo reaccionó y entró. Y se fue donde su hermano y lo abrazó. Creo que lo podríamos terminar así nosotros, ¿no? Pero la historia no termina ahí. O sea, terminó ahí. Y Jesús regresa al final del versículo a poner el tema por el cual estaba contando esta parábola. Porque estaban los pecadores, estaban los publicanos y estaban los fariseos. Y los fariseos decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús vino para eso, para buscar a los pecadores, a los enfermos, a los que necesitan un Salvador. El hijo menor simboliza a quienes buscan la salvación de Dios por medio de la gracia. Y el hermano mayor representa a quienes buscan la salvación por la religión y por las obras y que nunca la pueden encontrar. No debemos olvidar por qué Cristo contó esta historia, estas parábolas, incluyendo el final. Y la cuenta especialmente dirigida para los fariseos. Especialmente dirigida para ellos. Porque ellos era lo que estaban murmurando de por qué Jesús se juntaba con ese tipo de gente. El hermano mayor representaba a todos esos fariseos y religiosos que están ahí. Al final, la súplica que el Señor está haciendo a los fariseos era la súplica que estaba haciendo el Padre al Hijo. Si los fariseos y los escribas hubieran exigido saber el final de la parábola en el acto, si los fariseos hubiesen dicho, Jesús, bueno, ¿y en qué termina esto? Jesús estaba contando esta historia para ellos.
no para los publicanos y pecadores, porque los publicanos y pecadores venían a Cristo solo por gracia. Jesús le habría dicho, bueno, la historia va a terminar. Como termine, va a depender de ustedes. Si ustedes van a entrar y reconocer que no es por no desobedecer, por no guardar las reglas, es que ustedes pueden alcanzar salvación. Es solo entregarse a la gracia que salva. Pero ¿cómo terminó la historia? La sabemos. El hijo mayor, el primogénito, que estuvo siempre en casa, no solo no entró a la que representa a los fariseos y religiosos, ¿cierto? No solo no entró para gozarse con los que estaban perdidos fueron salvos. Mi pregunta es, ¿tú te alegras cuando alguien es salvo? Cuando la nueva vida viene a esa persona, independiente de quien sea. Me contaba mi hijo que la iglesia tiene un ministerio de misericordia. Visitan a los enfermos, visitan a los de situación de calle. Y entre esos, ya por algunas semanas, está viniendo un hombre mayor que vive en la calle y está asistiendo a la iglesia. La iglesia le compró una carpa y bueno, en estos días de lluvia lo fueron a buscar y se quedó en la casa de un hermano y me contaba que de repente mi nieta pasó por el lado de él y olía fuerte, ¿no? Y entonces le dijo, papá, ese hombre huele. Y entonces él le cuenta a mi nieta que tiene 3 años, ya creo que tiene, o 4, ya ni me acuerdo, 4, ¿no? Y él le explica. Le dice, papá, nosotros podríamos llevarlo a la casa entonces para que se bañe. Y tú le prestas uno de tus calzones para que... No, y le dijo, tenemos que comprarle ropa nueva. Pero nos alegramos por alguien que es salvo aún en esas condiciones. Se trata de ustedes. Ustedes le ponen el final de la historia. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue el final de la historia? Ellos no entraron a la fiesta y mataron al padre. No solamente no entraron a la fiesta, no solamente no reconocieron a los pecadores perdidos, salvados, sino que mataron al Padre, mataron a Cristo. De eso se trata la parábola. Esa es la enseñanza espiritual de la parábola. De estas 3 parábolas, tanto los más viles pecadores como los religiosos y moralistas están completamente perdidos, ambos, completamente perdidos. El más vil pecador está completamente perdido. El más moralista y el legalista y religioso está completamente perdido. Y ambos deben volver en sí, reconocer que son pecadores, que están perdidos y
y que necesitan la gracia y el perdón de Dios y arrepentirse de sus pecados, y como el hijo perdido hizo, e ir al Padre que está pronto para perdonar. ¿Cómo responderás? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque reconocemos que somos eso, Señor, publicanos y pecadores. Y al igual que el hijo pródigo, tenemos que decir, he pecado contra ti. Y reconozco que lo único que me queda, a lo único que puedo apelar, es a tu gracia y a tu misericordia. Señor, oh Padre, que tu Santo Espíritu obre en la vida de cada uno que estamos aquí, conforme a la necesidad que cada uno tenemos. Sí, Padre, gracias porque es tu Santo Espíritu que convence de pecado, de justicia y juicio. Y mi oración es que aquellos que aún, Señor, no te conocen, Padre, tú obres, porque solo tú lo puedes hacer, no es una voluntad humana, porque ahí estaban los fariseos y con todo eso, ellos decidieron no creer. Padre, así que oramos, Señor, para que tú tomes esta tu palabra y la plantes en el corazón de cada uno de nosotros. Y a nosotros que hemos sido salvados de los pecadores perdidos, Señor, ayúdanos para vivir dándote gracias y descansando solo en tu gracia y deleitándonos y gozándonos con aquello que usted está llamando a la salvación. Padre, gracias por tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, antes de pasar al hermano Orlando, quiero decir los que quizás no estuvieron en la mañana. Yo me voy a desaparecer por lo menos unas 4 o 5 semanas, porque este viernes me operan de un agujero macular y de cataratas, y eso va a demorar su buen tiempo para poder estar habilitado. Mire, mi ojo derecho no funciona, mi ojo derecho no ve. Mi ojo bueno es el ojo izquierdo, ese es del cual me tiene que operar, que tengo el agujero y tengo la catarata. Entonces, no tengo otro ojo como para moverme con él, porque no funciona. Entonces voy a estar completamente ciego por unas 3-4 semanas por el tipo de operación que tienen que hacer. Así que les pido su oración para que pueda pasar este momento que, digamos, es extremo, nunca lo he vivido, y para que la cirugía y todo lo que van a hacer pueda resultar bien y que yo pueda hacer el postoperatorio, que es bien riguroso, que Dios me ayude para hacerlo. Gracias, hermano, por su oración. Hermano Orlando.